Hola, buenas tardes. Mi nombre es Domingo Gómez López, soy un estudiante de la carrera de Ingeniería Civil, el- cursando octavo semestre, Grupo L, y estamos en la materia de la prevención y evaluación de riesgos estructurales con la unidad 3 con el tema de análisis y manejo de cuencas para control de inundaciones. En este video hablaremos sobre lo que son las inundaciones. Como una pequeña introducción, el agua es uno de los recursos más valiosos de cualquier país debido a los beneficios sociales y económicos que se derivan de su consciente explotación. Sin embargo, junto con las ventajas, existen situaciones extremas tales como las inundaciones y las sequías. De acuerdo al estudio, a nivel mundial las inundaciones están aumentando más rápidamente que ningún otro desastre. De acuerdo con la Cruz Roja Internacional, durante el periodo de 1919 a 2004, han colaborado con ayuda en más eventos de inundaciones de cualquier otro tipo. Un concepto, la definición lo define el UNESCO con la OMS en 1974, lo define de esta manera, que es un aumento del agua por arriba del nivel normal del cauce. Y se puede observar en la siguiente imagen lo que sería la inundación. Tenemos lo que son las clasificaciones de inundaciones. Se clasifica en dos rubros. La primera clasificación, el primer punto, son las inundaciones pluviales. Estos, que son consecuencia de la precipitación, se presentan cuando el terreno se ha saturado y el agua de lluvia excedente comienza a acumularse, pudiendo permanecer horas y días. Tenemos la segunda clasificación en el primer punto, que son las inundaciones fluviales, que estos se generan cuando el agua se desborda de los ríos y queda sobre la superficie del terreno cerca de ellos. Tenemos la tercera clasificación, tercer punto de la primera clasificación, que son las inundaciones costeras, que estos generalmente se presentan cuando el nivel medio del mar asciende debido a la marea y permite que éste penetre tierra adentro en las zonas costeras, generando el cubrimiento de grandes extensiones de terrenos, la cual la marea de tormenta es generada por los vientos de los ciclones tropicales sobre la superficie del mar y por la disminución de la presión atmosférica en el centro de estos meteoros. Por su parte, el oleaje del océano puede ser provocado por diferentes factores, sin embargo, su causa más común es el viento. Tenemos la última de la primera clasificación, que es inundaciones por falla de infraestructura hidráulica. Que esto principalmente se da cuando se rompe una presa, dique o bordo. El agua almacenada sale rápidamente y puede causar graves daños a poblaciones ubicadas en las zonas bajas de agua abajo. En la imagen se puede percibir esta imagen fue sacado del estado de Zulia. Es una rotura de presa en embalse Manolote en Venezuela 2010. Las cuales estas inundaciones por falla de infraestructura hidráulica se pueden deber a diferentes factores. Voy a mencionar tres factores que serían de diseño de escaso. Algunas causas de diseño de escaso son la falla de información hidrológica en la cuenca o de la climatología misma que afecta a la región. Un ejemplo sería del dique de arroyo El Cajoncito, que se encuentra en la ciudad de Paz, que periódicamente sufría problemas de inundaciones por el desbordamiento de los arroyos El Cajoncito y El Piojillo, generalmente debido a la ocurrencia de ciclones que pasan por la zona. Es el primer punto de los factores. El segundo sería de mala operación. Este caso se refiere básicamente a las presas de compuertas. Las posibles alternativas son cuando la compuerta de una presa se abre más de lo necesario y las descargas a través del vertedor producen una cantidad del agua mayor a la que puede conducir el
cauce aguas abajo. Se provoca el desbordamiento del río y en consecuencia una inundación. Está la punto 3, que es falta de mantenimiento o término de la vida útil de la obra. Esto puede ser el caso de muchas estructuras pequeñas, principalmente bordos de protección y algunas presas de principios del siglo pasado. Ejemplos que se encuentran aquí en México sería en la de la presa de Dolores, la Ventanilla, se encuentra en San Luis Potosí, y el Capulín en Zacatecas, que fueron construidos hace más de 100 años. Tenemos la otra clasificación, que son la clasificación de las inundaciones por el tiempo de respuesta de la cuenca. En la primera parte está las inundaciones lentas. Esto ocurre cuando una precipitación es capaz de saturar el terreno y cuando el suelo no puede seguir absorbiendo más el agua de lluvia, el volumen remanente escurre por los ríos y arroyos o sobre el terreno. Este efecto se presenta comúnmente en zonas donde la pendiente del cauce es pequeña y por ende la capacidad de los ríos disminuye considerablemente, provocando desbordamientos que generan inundaciones en las partes aledañas. Inundaciones en la otra parte tenemos las inundaciones súbitas, la segunda parte. Estas, que son el resultado de lluvias repentinas de intensas que ocurren en áreas específicas, pueden ocasionar que pequeñas corrientes se transformen en cuestión de minutos en violentos torrentes capaces de causar grandes daños. En el punto siguiente, ya después de haber explicado las definiciones y la clasificación de la inundación, entonces nos da a entender que es el evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta o falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie libre del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de aguas en sitios donde usualmente no la hay y generalmente daños en la población, agricultura, ganadería e infraestructura. Tenemos otra que se pueden pronosticar las inundaciones. La respuesta es sí, sí es posible pronosticar la presencia de un fenómeno hidrometeorológico capaz de generar una inundación, ya que se llevan a cabo acciones de monitoreo y estudio de evolución de los ciclones tropicales y las lluvias durante diferentes fases. Y tenemos los niveles de alertamiento de fenómenos hidrometeorológicos, en la que se muestra en el cuadro. El primer del alertamiento, que es por nivel estatal, se usan imágenes de satélites, de radares y boletines del Servicio Meteorológico Nacional. Está la segunda, que es ORRAS, que es nivel municipal, que es el segundo nivel de alertamiento. Se usa la información radar, boletines, Servicios Meteorológicos Nacional. Está la última, que es Minuto Cuenca, que ya se localiza más en la zona donde va a haber esa afectación. El tercer nivel de alertamiento se apoya fundamentalmente en el sistema de medición remota de lluvias y niveles de agua. Tenemos lo que son, ¿cuáles serían las principales afectaciones que genera una inundación? Estos son varias, las cuales mencionaré algunas, que la más principal sería la pérdida de la vidas humanas, el daño de la vivienda e infraestructura expuesta y vulnerable, desarrollo de virus y bacterias que provoquen infecciones y enfermedades, pérdida de cosechas y patrimonio de la población expuesta y vulnerable, pérdida de ganado, desabasto y contaminación de alimentos y agua. Tenemos algunas medidas de prevención. En caso de que exista inundación, tiene un antes y tiene un después. El antes sería localizar lugares altos o rutas por donde podemos llegar a refugiarnos temporales. Recordar que es necesario almacenar agua potable, alimentos enlatados, ropa abrigadora, impermeable y botas. Y guardar los documentos personales, familiares en una bolsa de plástico para evitar que se dañen. Y tener a la mano un botiquín, una linterna, un radio con baterías y mantenernos informados a través de radio de los avisos sobre una posible inundación.
El después de pasar una inundación tenemos que revisar las condiciones del lugar donde vivimos. Si tenemos dudas sobre seguridad, solicitar apoyo a las autoridades y mientras tanto no lo ocupamos. No acercarnos a casas en peligros de caer, alejarnos de lugares donde se pueda producir caída tanto de tierra como ladrillos y mantenernos lejos de zonas dañadas. Preguntar a las autoridades cuándo podemos volver a casa y nos indicarán si ya hay peligro, si ya no hay, mantenernos informados siempre y desalojar el agua que haya quedado estancado para evitar plagas de mosquitos. La cual eso sería todo de mi parte y que tengan linda tarde.